Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una mañana que realmente se presenta espectacular. 18 grados de temperatura. Vamos a aprovechar esta jornada porque luego vienen precipitaciones y ya vemos el pronóstico de meteorología. ¿Qué les parece para las próximas horas? Y tenemos que la máxima de hoy va a ser 20. No va a subir mucho de lo que va a ser el día de hoy, que está soleado con cielo claro, despejado para Montevideo. Se viene el agua, jueves 10 de noviembre, mínima de 10, máxima de 23, con cielo nuboso con probables precipitaciones, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y panorama similar para el viernes 11 de noviembre, que la mínima será de 15 grados, la máxima de 23, el cielo estará cubierto con lluvias y tormentas. Esto es para el área metropolitana. Así las cosas, este es el panorama entonces que pinta Inumet para hoy, los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Aquí en esta primera edición de MBD Noticias. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para atender la problemática generada tras el cierre de la mutualista Casa de Galicia, entre ellos el pago de la indemnización a unos 2.000 ex trabajadores de ese centro asistencial. El proyecto fue aprobado con cambios, por lo que va a volver ahora a la Cámara de Senadores. Y nos quedamos en el Parlamento porque la Comisión de Industria de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley de cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios. El texto tuvo varios cambios y en uno de los aspectos más relevantes aumenta la cantidad de frecuencias permitidas, así como la eliminación de la Comisión Asesora Honoraria de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde la sociedad civil critican la iniciativa por el impacto que pueda tener. En otro orden, también les contamos que tras comparecer en el Parlamento, el fiscal de Corte, Juan Gómez, descartó que las filtraciones de información sobre causas penales provengan de los equipos fiscales y afirmó que poner en duda el trabajo de Fiscalía, como se está haciendo, según dijo, desde algunos sectores, es poner en duda el Estado de Derecho. Vecinas, vecinos, representantes de la academia expresaron preocupación por el proyecto inmobiliario que se está planificando en Punta de Ballena, allí en el departamento de Maldonado. Se trata de un complejo de más de 300 viviendas a construirse en 29 edificios con servicios e infraestructura asociadas. Bueno, también en esta mañana, hasta las 9 de la mañana, en esta primera edición de MBD Noticias, vamos a estar hablando con la profesora Susana Mangana a propósito del conflicto bélico entre Israel y, bueno, Hamás, ¿no? Después de la irrupción de Hamás el pasado 7 de octubre, todo lo que ha generado, bueno, vamos a estar analizándolo junto a ella en esta mañana, ¿no? Exactamente. ¿Qué intereses geopolíticos hay allí? ¿Por qué cuesta a veces a la comunidad internacional exigir el cese al fuego? Bueno, son algunos de los aspectos que vamos a estar analizando con Mangana luego de las 8:30 de la mañana. Efectivamente, estos son algunos de los temas que tenemos hasta las 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. 8 de octubre entre Jaime Civil y Joaquín Seco Ilia hasta las 3:30 de la tarde va a estar interrumpida la circulación, pero esto será hasta el 14 de noviembre. José Nazás y entre Agraciada y Uruguayana hasta las 5 de la tarde también va a estar cortado y esto será por la instalación de un nuevo semáforo en ese cruce. También les contábamos que Burgues entre Enrique Martínez y Antonio Machado estará cortado de 12 a 15 por tareas de saneamiento que se van a extender hasta mañana, desde hoy hasta mañana. También San José entre Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz estará cortado en esta jornada y también mañana por tareas en la zona, tareas de saneamiento. Democracia entre Daniel Muñoz y República hasta el 22 de noviembre y hasta la misma fecha, hasta el 22 de noviembre no se va a poder circular por Avenida Legrand entre Michigan y Amazonas. Soledad a la mañana. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros adelantos. La Comisión de Industria de la Cámara Baja aprobó el nuevo proyecto de ley de medios que es impulsado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cuestiones, esta norma habilita el aumento de frecuencias autorizadas y elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese marco, para el oficialismo se mejoró el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que la oposición asegura que se favorece a las empresas privadas habilitando una mayor concentración de medios.
Sentimos que este proyecto de alguna manera se ayorna a la realidad actual y que recoge una cantidad de artículos de la actual ley de medios que no habían sido incluidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la objeción de conciencia de los periodistas respecto a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y visual. Los grupos económicos están contemplados, especialmente cuando aquellos que van a tener nuevas licencias están contemplados en la cantidad de licencias, por eso en televisión por abonados también lo contemplamos. Yo creo que es bien clara la ley, intenta evitar obviamente los grupos económicos, no así aquellos que intentan evadir la actual ley con testaferros que sabemos que hoy existen. Lamentablemente hay retrocesos en la participación ciudadana, se elimina la chasca. Se sigue con el tema de la concentración de medios, hay algunos artículos que se siguen con nombres y apellidos, eso es jodido. El tema que se quiere proteger, en muchos casos, todo lo que es los cable operadores en el interior y en definitiva hay algunos artículos que lo perjudican. Hay un tema de que tratábamos de ver cómo se podía poner de nuevo arriba de la mesa o que esté incluido el tema de limitar lo que es la extranjerización de los medios. Y bueno, y el oficialismo optó, obviamente, por dejar eso abierto, que realmente es uno de los artículos que perjudica justamente a los pequeños medios, sobre todo en el interior. Bueno, hubo varias repercusiones a propósito de esto. Por ejemplo, desde CAINFO, el Centro de Acceso a la Información Pública, se manifestó preocupación por la aprobación de este nuevo proyecto de ley de medios. En ese marco, el presidente de CAINFO, Fabián Werner, consideró que esta norma representa un retroceso para la libertad de expresión en nuestro país. Preocupación porque consideramos desde la sociedad civil que este es un retroceso serio para la libertad de expresión del Uruguay. Hay una serie de artículos que están incluidos en este proyecto de ley que se aprueba en una comisión parlamentaria que perjudican notablemente a la libertad de expresión y consideramos que esto debería revertirse en la consideración parlamentaria que todavía tiene el proyecto. Esto recién se aprueba en la primera comisión, todavía queda el plenario y una nueva comisión en la siguiente Cámara y el otro plenario. Pero en principio la primera reflexión que podemos hacer desde la sociedad civil es que este es un retroceso serio para la libertad de expresión del país. Hay varios artículos preocupantes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con concentración, consolida la situación de algunos medios hegemónicos en el Uruguay que actualmente están violando la ley vigente y con algunas modificaciones de este proyecto se consolida su situación. En la ley actual existen determinados límites para la propiedad de grupos extranjeros, solo pueden tener el 49% de la propiedad de un medio de comunicación en Uruguay. A partir de esta ley o de este proyecto se habilita que tengan el 100%, con lo cual se abre la puerta para una extranjerización de los medios de comunicación en el Uruguay. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El fiscal de corte, Juan Gómez, estuvo en el Parlamento y allí dijo tener confianza en quienes conforman los equipos de fiscalía. En ese marco descartó que las filtraciones de información sobre causas penales provengan justamente de fiscales. Tras comparecer en la comisión, Gómez afirmó que poner en duda el trabajo de la Fiscalía es poner en duda el Estado de Derecho. Las filtraciones son elementos o situaciones que perjudican a la investigación que realiza un fiscal, perjudican al equipo fiscal. Y ahí invoco al sentido común que cuál sería la razón para que los equipos fiscales pusieran en riesgo sus propias investigaciones. Eso para mí es de una claridad muy manifiesta. Y pido, y así lo solicité, que lo consideraran como un elemento muy importante en esta convocatoria, porque resalto, poner en duda la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación es poner en duda el Estado de Derecho y eso creo que responsablemente no lo podemos permitir calladamente cuando lo que hacemos es trabajar precisamente buscando que el Estado de Derecho sea lo que prime
en este querido país. Vamos a cambiar de tema porque según, bueno, más o menos, porque según la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, tras conocerse todas las derivaciones del caso Marcet, 81% de la población cree que existen vínculos entre el sistema político y el narcotráfico. Sí, efectivamente. En ese marco, en tanto, el 50%, vean ustedes, cree que el nivel de corrupción en el gobierno es alto y extremo. Además, tras este caso aumentó la mirada negativa del gobierno y bajó la confianza en el presidente. A partir de las repercusiones de la indagatoria por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y las derivaciones de las conversaciones entre la vicecanciller Carolina H. y el canciller Francisco Bustillo, que llevaron a su renuncia. En el último informe de la Usina de Percepción Ciudadana, 39% de los consultados manifestaron que creen que existen muchos vínculos del narcotráfico con el sistema político. 45% cree que hay algunos vínculos, 6% no considera que existan vínculos y 10% no sabe o no contesta. En la encuesta, 39% de las personas consultadas dicen tener ninguna confianza en la calle Pou, 19% poca confianza, mientras que 24% tiene mucha confianza, 17% algo de confianza y 1% no sabe o no contesta. Por otra parte, consultados en una escala de puntuación del 1 al 5 sobre el nivel de corrupción en Uruguay, 27% señaló 5, es decir, considera que existe corrupción extrema, y 4% eligió el otro extremo, 1, es decir, ninguna corrupción. 30% eligió el término medio, el 3, mientras que 23% eligió el 4 y 16% el 2. El 47% de las personas encuestadas dijo tener una percepción más negativa del gobierno después de conocerse los sucesos vinculados a la entrega del pasaporte a Marcet, mientras que 46% dijo que los hechos no le han hecho cambiar la percepción. Solo 3% tiene una percepción más positiva y 4% no sabe o no contesta. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la solicitud de venias para diversos organismos, entre ellos Antel, ANEP, INISA y otros. Sí, estas designaciones se realizan después de varios movimientos en diferentes organismos del Estado. Luego de varios cambios producto de movimientos internos en distintos órganos del Estado, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento las solicitudes de venia para distintos cargos jerárquicos. Algunas de estas designaciones son consecuencia de renuncias por motivos políticos y otras por el comienzo de la campaña para las elecciones internas. En primer lugar, se solicita la aprobación de la designación como presidenta de Antel de Anabela Suburú, quien hasta el momento se desempeña como gerente general del ente. La contadora ingresó a la empresa pública aún siendo estudiante en 1981. Trabajó en planificación estratégica, fue gerente de ventas del grupo de gestión comercial y primera gerente de la división de marketing de Antel. Seguida está el pedido del Cuerpo Legislativo de aprobar la designación de Lucía Curvelo como presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA. La abogada se desempeñó durante este gobierno como asesora de presidencia para el instituto. Una venia que desde el Frente Amplio ya adelantaron que podría ser difícil su aprobación es la de Virginia Cáceres como presidenta del CODICEN, luego de la renuncia de Robert Silva. Es abogada desde 2012 y se dedicó al ejercicio independiente en el área del derecho de familia y violencia basada en género. También fue secretaria letrada de la Corte Electoral hasta su designación como secretaria general del CODICEN. No tiene experiencia en educación. También se solicitan 2 designaciones para directores del Frente Amplio. Por un lado, Diego Pastorini, que suplirá a Edgardo Ortuño en el directorio de OCE. Y por otro, Roque Fabián Ramos, que ocupará el directorio como opositor en la Administración Nacional de Correos para relevar a Jorge Pozzi. En ese mismo organismo también se solicita al Parlamento la aprobación de la venia para el cargo de presidente del directorio del Correo Uruguayo al abogado Ivo González. Por último, el Poder Ejecutivo pide autorización para designar a Cristina González González como embajadora de la República en Indonesia. Y seguimos con encuestas porque según la última encuesta de equipos consultores presentada ayer en Subrayado, indica que en el último bimestre la estructura de simpatías de los uruguayos se ha mantenido estable. Sí, si bien ambos bloques políticos pierden terreno, el Frente Amplio mantiene una ventaja de 5 puntos sobre la suma de los partidos de la coalición multicolor, 40 a 35%. El cambio más significativo es el aumento de los indecisos y quienes afirman que votarán en blanco o anulado. Ellos son un 23%. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, 40% de la población votaría al Frente Amplio, 29% al Partido Nacional, 4% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto, 1% al PERI y 1% a otros partidos. Según la última encuesta de equipos consultores en base a datos recogidos entre el 5 y el 18
de octubre sobre estos resultados. La suma de los indecisos, 17%, más los que afirman que votarán en blanco anulado, 6%, aumenta 5 puntos, del 18 al 23%. Es decir, que casi 1 de cada 4 uruguayos se encuentra hoy en esta situación. Alguno de los indecisos podría no ser indeciso puro, sino indecisos de bloque. Por ejemplo, estar indecisos dentro de los partidos de la coalición multicolor. Cambiar de tema ahora, la Asociación de Expresos y Presas Políticas Crisol pidió una reunión con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para manifestar su preocupación ante las reiteradas amenazas recibidas por una activista de derechos humanos vinculada al sitio de memoria del cuartel de San Ramón. Una de las inscripciones que decía en esta amenaza que apareció es: acá no hay huesos, giles, no en los cuarteles, sigan escarbando, se señalaba el segundo mensaje entregado y firmado por la JUP. Es la segunda vez que se da esta amenaza, este atentado, esta provocación. Se le pidió reunión al nuevo ministro del Interior para, en definitiva, para hacerlo conocer de qué se trata esta situación y a la vez conocer en qué está esta situación, ¿no? Tratar de saber cuáles son los avances que han habido. Parece bastante claro que hay un intento de amedrentar. Hace pocos días la Comisión del Senado, que tenía estudio el proyecto de ley de prisión domiciliaria, mandó un proyecto al Pleno del Senado que descarta la prisión preceptiva, es decir, descarta que los jueces estén obligados a mandar a los procesados a su casa. Y esto, que era el gran objetivo de algunos sectores de derecha, Cabildo Abierto en particular, que fue el primero que presentó el proyecto, evidentemente molesta a alguna gente. Genera preocupación o genera molestia, porque efectivamente esto es una derrota que se dio a partir de una inmensa movilización en el año 21, una inmensa movilización callejera contra ese proyecto. Nos vamos a ir hasta Maldonado porque vecinas y vecinos, representantes de la academia y también organizaciones sociales expresaron preocupación por los impactos que podría tener un proyecto inmobiliario previsto para realizar allí en Punta Ballena. Sí, se trata de un complejo que albergará 300 viviendas en 29 edificios con todos los servicios. El proyecto cuenta con el rechazo de la Red de Unión de la Costa, integrada por más de 70 colectivos, entre los que se cuentan comisiones vecinales, ONGs y grupos académicos. De seguir adelante este proyecto, todo eso no va a cambiar absolutamente todo el paisaje, ¿no? La vista este y oeste va a cambiar el cielo nocturno, va a cambiar todos los ecosistemas que ahí funcionan. Hay especies prioritarias, hay 2 especies que solo existen ahí y no en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en otra parte de Uruguay. Y además lleva la dinamitación del sitio para poder cimentar la construcción que ellos proponen, ¿no? Pero para el ciudadano común que va a ingresar por lo que hoy es la ruta panorámica que ingresa ahí a la Punta de la Ballena, mirando hacia los costados no va a poder ver más ni la puesta del sol, ni hacia el otro lado la Punta del Este o la isla Gorriti. La costa está sufriendo como esta suerte de empezar a parecerse a una cuadrícula de barrios cerrados, privados, emprendimientos muy grandes que van cerrando la costa, que si bien sigue siendo la costa como un espacio público, empieza a ser restringido el acceso, ¿no? Cuando hablamos de territorio estamos hablando de muchas dimensiones: la cultural, la ecosistémica, histórica, socioeconómica, político, jurídico, administrativa, etc. La excusa, ¿sí?, o la idea de fuentes de trabajo no puede ser lo que prime en todo esto. Estamos hablando de un sitio singular e icónico, ¿sí? Toda la venta de Uruguay natural, la venta de Uruguay para el turismo, tiene a Punta Ballena en las fotografías. El Ministerio de Ambiente está analizando justamente este proyecto inmobiliario que se encuentra en una etapa de consulta pública, lo que implica que la ciudadanía puede expresar su opinión a través de vía web, con comentarios o interrogantes en un formulario que ya está disponible en la cartera. En ese marco habló el titular de la cartera, Robert Bouvier, entre otras cosas, dijo que los padrones justamente de estos terrenos están en terrenos justamente privados, ¿no? Y ahí las personas propietarias tienen derecho a presentar este tipo de proyectos inmobiliarios.
Cambiamos de tema, ¿qué les parece? Y vamos a hablar de educación, porque en esta jornada se está desarrollando un paro a nivel del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada. Una medida que afecta a colegios, liceos y centros CAIF, además de universidades privadas, y es en reclamo de aumento del salario real, pago de la antigüedad en la enseñanza no formal y también cambios en el convenio colectivo. Las dos columnas vertebrales tienen que ver con agenda salarial y derechos laborales que venimos discutiendo en dos vías. Por un lado, en el marco de la 10ª ronda de Consejo de Salario y por otro lado, en una negociación con las patronales y con INAU para el pago de la prima por antigüedad en los centros CAIF que pertenecen a la enseñanza privada porque están tercerizados justamente por INAU. La prima por antigüedad se paga en toda la enseñanza privada, por ejemplo en un colegio, pero no así en un CAIF. Paradojalmente, ¿no? El Estado, por un lado, obliga a los privados a pagar una cosa que él mismo no paga a los funcionarios que tiene tercerizados. Y con respecto a la ronda de Consejo de Salario, tenemos una propuesta de preacuerdo que la Asamblea tiene que ratificar o rectificar, que consiste en una propuesta de incremento del salario real. En esta ocasión, nuevamente, el sindicato logra superar las pautas del gobierno, que eran muy restrictivas y no integraban el aumento salarial. Acá sí estamos hablando de un crecimiento de salario, al mismo tiempo estamos hablando de conquista de nuevos derechos laborales, por ejemplo, algo que la legislación nacional aún no recoge, como es la licencia paga para los varones mayores de 40 años para que se hagan regularmente el examen de próstata. Lo mismo para las trabajadoras que van a tener una licencia paga para los estudios de colposcopía. Bueno, tenemos un retorno que es el de Eduardo Delgado, que ya lo hemos tenido en Móviles acá en el canal, pero vuelve a su columna cultural del jueves. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto estar de vuelta con ustedes por aquí. Hoy venimos con la presentación de un libro que se dará el 18 de noviembre, 17 horas, en esa preciosa sala que es la sala de la Zarofa, ahí en Intercambiador Beloni. Se trata del libro Canto de aquí para allá, y es un cancionero de Gustavo Príncipe Pena. Pretende ser la presentación una fiesta donde habrá canciones de Gustavo Pena realizadas en vivo, los autores dialogando con también el público, respondiendo preguntas. Hay que decir que el libro fue realizado por Juana Rivera, Santiago Massa y Nicolás Selves, quienes obviamente gustan mucho de la música de Gustavo Príncipe, y notaron que faltaba un cancionero que reflejara las canciones de este artista uruguayo. Claro. Para quienes conocen a Gustavo Pena no hay mucho más que agregar, pero para muchos de los que no saben quién es, bueno, es un uruguayo nacido en 1955, fallecido en 2004, y que justamente tras su muerte se transformó en un artista de culto para mucha gente en Uruguay y en otros países de la región. Por ejemplo, unas semanas atrás, en esta misma columna, hablamos con Silvana Estrada, una música joven mexicana, muy famosa en su país, y que nos contaba que uno de los discos que más estaba escuchando era el recital de Gustavo Pena, que es de 2003 o 2004. O sea, esto muestra la proyección y el respeto que genera la obra de Gustavo Pena entre sus colegas, no solo de Uruguay, sino también de América Latina. Bueno, su música va por diferentes lados, hace candombe, jazz, rock, siempre estuvo experimentando durante su trayectoria. Y un poco sobre este libro nos comienzan hablando sus tres autores. A ver. Nosotros estamos viviendo en Tatuí, que es una ciudad del interior de San Pablo, en Brasil. Estamos estudiando música allá en un conservatorio y ahí fue que coincidimos y bueno, eso. Nos empezamos a juntar seguido, a tocar, a guitarrear, a charlar. Y dentro de eso, en un momento empezamos a pensar proyectos musicales que nos gustaría hacer juntos, y de ahí salió un poco la idea de armar un cancionero. Y bueno, elegimos al Príncipe porque nos gustaban los tres. En un momento estuvo Citarrosa también en la vuelta, pero al final decantamos por el Príncipe. Y nada. Y bueno, y además también que nos dimos cuenta que no había ningún material cancionero sobre la obra del Príncipe. Hay alguna canción, por ejemplo, hay el cancionero de la música uruguaya, de Germán Clan, creo que es. Hay algún tema del Príncipe ahí, pero no hay ningún cancionero que sea específico de la obra de él. Entonces también por ese lado nos pareció que estaba bueno hacer ese aporte también.
Sí, y además de gente viviendo en Brasil, bueno, me contaban que habían manejado posibilidad de varios autores uruguayos de hacer cancioneros. Uno, por ejemplo, era Alfredo Zitarrosa. Pero notaron justamente que, bueno, que una de las que hacía falta era la de Gustavo Pena. Y de por eso Zitarrosa uno puede encontrar un montón de cosas. Exactamente. Y aquí no, acá había un punto flaco y, bueno, intentaron hacer su aporte en ese sentido. También les pregunté esto que hablamos al inicio, de las posibles razones por las que la música de Príncipe Pena, después de su nacimiento, tomó tanta relevancia dentro de ciertos públicos, ¿no? Y se hizo un músico de culto. Nos hablan de esto y de la relevancia que tuvo en eso, tanto en generar archivo como en difundirlo, de la hija de Gustavo Pena, que es Eliú. De esto nos comenta. Yo creo que un poquito se debe a la profundidad que él tuvo con la música. Siempre fue muy contundente, o sea, su música yo la considero muy rica, muy interesante, muy sorprendente, y eso despierta mucho interés en general. Y bueno, después yo lo de no tan conocido, capaz que en su época también hubo varios casos de músicos no tan conocidos, y este capaz que fue uno, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya tenemos ya noción de que se conoce más la música de él en todos lados, además, no solamente acá en Uruguay, como que ha trascendido su mensaje ya para muchos lugares, también, o sea, obviamente en parte y casi todo el trabajo que hay para escuchar, gracias a Eliú Pena también, que fue quien se encargó de difundir un poco la obra después de la muerte del príncipe, que en vida no fue tan conocido. Hubo todo un trabajo ahí de difusión de Eliú que bueno, generó que llegue a todos esos lugares que estás diciendo, incluso también a la gente acá en Uruguay, por más que no es quizás tan masivo como si fuera, no sé, Rada o Jaime, llega a mucha gente, ¿viste? Más allá de los músicos también. Eso me parece que está bueno destacarlo también, porque realmente tuvo una llegada popular grande dentro de Uruguay y fuera de Uruguay. Y que creo que se debe un poco a eso que decía Juan, ¿no? De la profundidad de la música que toca eso, fibras humanas también, ¿no? Muy bien, está una voz bastante particular también. Sí, sin duda. Y hablábamos un poquito antes de comenzar la columna y es un tema que se repite cuando se habla de la trayectoria de Pena. Se tratan ciertos paralelismos con lo que pasó con Eduardo Mateo, ¿no? Esa enorme influencia y repercusión que tiene sobre todo en artistas, pero también en cierto público. Bueno, a Gustavo Pena pasó algo bastante parecido, ¿no? Tras su fallecimiento es que su obra toma una mucho mayor difusión. Igual hay que recordar que unos poquitos años antes de fallecer, su carrera comenzó a crecer. Bueno, es muy recordado, por ejemplo, entre sus fanáticos, cuando estuvo aquí en este canal, estuvo me asesoré con Pilar además de todo, con La Puerta Grande, en un programa que conducía nada menos que Rubén Rada acá. Gustavo Príncipe Pena estuvo en esos programas y bueno, mucha gente lo conoció ahí y dijeron, wow, pero esto es un artista que realmente vale la pena escuchar, y ahí comenzó a crecer también su conocimiento público. Hay que decir que es gratuita la entrada para esta presentación el 18 de noviembre en la Sala de Lázaro, solo hay que reservar por las redes sociales de la propia sala. Está previsto, como les decíamos, que los artistas dialoguen con el público, respondan preguntas. Varios músicos van a hacer canciones de Gustavo Pena, entre ellos los propios autores del libro, del cancionero, y cerrará Eliú, hija de Gustavo Pena, comentando y cantando canciones de su padre. El libro ya está en preventa, van a ver por allí en los gráficos los datos para quienes quieren acceder al libro. Y terminé preguntándoles a los autores sus canciones preferidas de Gustavo Príncipe Pena, así que con esto nos despedimos hasta el jueves próximo. Bien, gracias, Eduardo. Un gusto. Yo ahora estoy con una pregunta. Detrás de ti. Es momentáneo igual. He pasado por muchas. Yo voy con This. ¿Qué pasa? Que aprovecho para contar un mini dato, que ese disco que publicó Eliú en YouTube salió mientras nosotros estábamos empezando a hacer el libro y fue como una música nueva. Y de ese disco tomamos unas canciones, porque el libro contiene muchas canciones de varias épocas, ese dato. Estaba repasando allí uno de los temas que hay. Escuchamos la voz del príncipe, Mandolín. Búsquelo si no lo conoce. Sí, no es uno de los autores, pero bueno, es lo bueno de estas columnas, ¿no? Sí, claro. Repasar, conocer
cuestiones de la cultura que a veces se nos pasan por el costado y no las vemos. Exactamente. Bueno, Así que bueno. Vos y yo tenemos la alegría, decía parte de la canción. Hay que buscarlo. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a Susana Mangana, que se encuentra en España, para analizar por lo menos una primera mirada de este conflicto o esta guerra, ¿no? Árabe-israelí en este caso. Pausa, ya seguimos. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos avanzando en la información. Les contamos que el sector forestal será el mayor rubro exportador del país en 2024, una vez que la segunda planta de celulosa de UPM alcance la producción estimada. Sí, el informe surge del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Las últimas décadas hubo diferentes normativas e incentivos económicos al sector forestal. Si bien el crecimiento exponencial del rubro, que comprende la madera sólida y la celulosa, se dio a partir de la primera planta de celulosa proyectada en el país en 2007. La Ley Forestal de 1987 fue el puntapié. El 2022 cerró con aproximadamente 2.500 millones de dólares. Para este año se espera un poco más y el salto grande vendría en el 2024, ya con un año cerrado de UPM2 produciendo y con otras inversiones grandes en lo que es el sector de la madera sólida. Entonces, como decía, en ese año va a ser el principal sector de exportación del Uruguay y se espera que siga en esta senda. Pasamos de ser un país en el que la forestación no era un sector desarrollado ni importante a ser uno de los principales países exportadores con lo que respecta al sector forestal. Si uno compara las exportaciones del 2007 con las exportaciones de ahora, hoy son 8 veces más. Entonces el salto grande se dio en ese periodo. Hoy en día hay 1.1 millones de hectáreas plantadas, esto es el 6% de la superficie del país, pero hay espacio para crecer, hay 4 millones de hectáreas que son de prioridad forestal, entonces si bien eso no es estrictamente el límite o el alcanzable, pero hay espacio para seguir creciendo. La nueva planta de UPM en Uruguay es la inversión privada más grande de la historia del país y de la firma, con un monto de aproximadamente 2.700 millones de dólares, según declaró la empresa. Vamos a cambiar de tema ahora. La Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo presentó avances y novedades de su campaña No Estás Sola, al comenzar noviembre, el mes de lucha contra la violencia de género. Según el informe que se presentó, de septiembre de 2022 a octubre de 2023 se atendieron 4.900 llamadas de mujeres y desde marzo de este año más de 100 niños, niñas y adolescentes. La campaña se centra en una línea que tenemos de asesoramiento y atención en línea a través de un WhatsApp, que es el 099-019-500, y lo que nos interesa es que es un número para usar por WhatsApp y no para llamar por celular, que hay que agendarlo. Hay que escribir la palabra no está sola, porque al principio tiene una respuesta automática, y si es en el horario de 15 a 21, todos los días, feriados, domingos, sábados, va a haber una persona especializada del otro lado con la cual se va a poder chatear, y ahí se acompañan las situaciones de violencia que pueden ser en ese momento y que se necesite una ayuda para intervenir, o que también puede ser algo que me pasó hace mucho tiempo y nunca me animé a contar. Y también el hecho de que sea un WhatsApp me permite utilizarlo cuando estoy en un ómnibus y nadie me ve, o cuando estoy en la puerta de la escuela esperando que salga mi hijo. Entonces también me da como cierta seguridad para utilizar una herramienta que después puedo ir a un servicio especializado, pero que en ese momento me puede dar ese paso que muchas veces a las mujeres en situación de violencia nos cuesta, y que es pedir esa ayuda. Desde la Asesoría para la Igualdad de Género se está comenzando a trabajar con clubes nocturnos para capacitar al personal de trabajo, generar una guía de actuación y promover campañas en los lugares para atender las situaciones de violencia en la noche. Ahora tomamos contacto, como lo habíamos adelantado, con nuestra, ya conocida Susana Mangana, profesora de cabecera, cuando estamos hablando de Medio Oriente. Susana Mangana, gracias por recibirnos desde España. Bienvenida.
Por favor, muy buenos días para toda la audiencia y para vosotros, Pilar y José María, un gusto reencontrarme con vosotros, aunque sea a través de cámara. El gusto es nuestro, Susana. Susana, si hablamos de cuáles son las causas inmediatas, sabemos que tenemos poco tiempo en televisión, pero causas inmediatas y sobre todo causas estructurales que están provocando este conflicto en Oriente Medio, ¿cuáles señalarías como las más destacadas? Bueno, evidentemente, si me preguntas por las causas del aquí y ahora, lo que fueron los ataques lanzados por la organización Hamas, que es una organización tipificada como y considerada terrorista tanto por el gobierno de Israel como por Estados Unidos y distintos gobiernos de Europa, pero que tiene un brazo armado y tiene también un partido político, y que para muchos es un movimiento de resistencia. Y aquí ya empezamos a tener un baile de nombres, de términos que confunden a la audiencia que quizás no está tan al tanto de la historia de este conflicto. Pero la razón de este conflicto son los ataques que lanzó Hamas hace escasamente, y ahora es un mes, ¿no? El 7 de octubre pasado, pero ahí estamos soslayando esas causas estructurales que tú preguntabas por ellas y que tienen que ver con siete largas décadas de un conflicto muy enquistado donde se ha trabajado para desposeer. Hay una gran cantidad de políticas y de ingeniería demográfica de los distintos gobiernos que ha tenido el Estado moderno de Israel, creado en 1948, que lo que han buscado es deslegitimar la causa palestina, ganar tiempo con distintas iniciativas de paz, todas totalmente fallidas, inclusive la famosa hoja de ruta y los acuerdos de Oslo del 93, que han sido ya definitivamente enterrados, y que por tanto han estado deshumanizando pero también desposeyendo a la población palestina de sus territorios. Con lo cual ahí también hay que buscar la raíz y la causa de este conflicto, como digo, tan enquistado, donde ya hay no solo una sumatoria de enojos, sino posiciones muy distantes en la sociedad israelí y en la sociedad palestina. Muchos de los palestinos, lógicamente, entienden que Hamas, por ejemplo, defiende, aunque con digamos, una estrategia muy fallida, porque finalmente es un boomerang que vuelve en contra de los propios palestinos, pero como han sido dejados de lado tanto por la comunidad internacional como por la propia autoridad palestina que gobierna desde Cisjordania, entonces muchos han acabado por aceptar que Hamas quizás sea el único que defiende sus intereses, por más que la estrategia ha sido totalmente pésima, porque ahí vemos el reguero de cifras mortales que tenemos ahora después de un mes de ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Está claro. Susana, bueno, vos explicabas algunas de las claves allí por las cuales, bueno, se genera todo este conflicto, pero la geopolítica tiene un peso importante. ¿Cuáles son los intereses claros, concretos que se persiguen allí? Y bueno, ahora lo que parecería muy claro y evidente, por más que hay toda una narrativa israelí y hay una propaganda bélica, obviamente que hay desinformación siempre en este tipo de conflictos. La primera víctima se suele decir que es la información, pero eso son frases hechas que no explican nada. Lo que tenemos que desmontar también son ese tipo de apologías o de justificaciones que hacen muchos, incluso en la diáspora judía, que no es lo mismo que decir israelí. Habría que explicar la diferencia entre pertenecer al pueblo judío, ¿no? Ser judío de religión, ser israelí, que implica una nacionalidad, un pasaporte de Israel, ser sionista, que es otra cosa. Entonces, realmente yo lo que creo es que hay que desmontar este tipo de justificaciones que dicen la culpa de los más de 10.000 muertos en la Franja de Gaza. Casi todos son civiles palestinos, la inmensa mayoría son niños, mujeres, ancianos. Hasta el propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha dicho: Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños. No puede ser que esa propaganda israelí diga no, pero estas cifras son infladas por Hamas, no hay que creer esas cifras. Hay informes de distintas agencias internacionales. No puede ser que cuando les sirve a ellos se recurra a Naciones Unidas y cuando el discurso no les conviene, entonces se desestima o se tilda de que es antisemita. Todos los que estamos diciendo lo que allí ocurre porque recibimos información desde adentro, pero también de periodistas que trabajan para medios serios y que son independientes o que son cadenas internacionales, también informan de esas mismas muertes, de ese mismo sufrimiento que está padeciendo la población de Gaza, y además el desplazamiento forzoso de cientos de miles hacia el sur, sabiendo que Israel dice: les hemos dado aviso, les hemos dicho que evacúen sus casas porque si no los que se queden en el norte van a ser considerados terroristas. Eso es totalmente injusto, porque hoy te bombardean aquí, mañana te bombardean unos kilómetros más al sur, y porque además se ha estado un mes aleccionando no solo a los soldados israelíes, sino a buena parte de esa sociedad que justamente, entiendo yo,
tienen esa rabia, tienen ese rencor hacia los propios palestinos porque también han perdido seres queridos en los ataques. Los 1.400 muertos de Hamás pesan y pesan mucho. Los más de 200 rehenes que todavía no han sido liberados. Hoy se nos está informando... Perdón, sí, preguntadme. No, siguiendo con el tema de la geopolítica, uno desde afuera ve alineamientos internacionales atrás de esto. Las grandes potencias tienen intereses que esto de alguna manera, no sé si decir que continúe, pero por lo menos que no se llegue a su fin, a una paz. Bueno, pues ahí es lo que estamos viendo, que hay una respuesta totalmente insatisfactoria de eso que llamamos comunidad internacional y que cada vez más nos damos cuenta de que es algo etéreo, de que realmente es algo inasible. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha cerrado filas y siempre ha arropado a Israel, no solo mandándole armas, no solo aumentando el presupuesto para poder seguir brindando ese apoyo, esa logística, porque son las armas con las que luego cargan las tintas y cargan las bombas contra los ciudadanos gazatíes, sino que también Europa, recordemos que Israel es realmente hijo de Europa, es decir, sienten que Israel es uno de los nuestros, que Israel es más cercano y que por tanto hay que defender el supuesto derecho a la defensa de Israel, cuando esto no ha sido un derecho para defender la existencia de Israel, sino que es una operación ofensiva, es una operación de castigo, pero también esconde otras cuestiones como un afán y un interés de forzar esa huida, esa deportación de muchos gazatíes hacia Egipto, hacia la península del Sinaí, pero Egipto ha estado muy duro en ese sentido, porque lo que no quiere es que lleguen una gran cantidad de palestinos y que finalmente sea otro campamento de refugiados palestinos en el desierto del Sinaí, como ya hubo campos de refugiados por ejemplo, en Jordania, que después se fueron transformando y pasaron de ser algo temporal para ser algo estático y para toda la vida. Entonces, eso es lo que hay que entender, que hay una geopolítica por detrás de aquí, pero que también llevamos 7 largas décadas de no encarar el conflicto como se debe. Y mientras no exista un Estado llamado Palestina, va a seguir habiendo un foco infeccioso, digamos, en Oriente Medio, pero también un foco de inestabilidad y de inseguridad para la propia sociedad israelí. Por suerte, la sociedad israelí no es homogénea y hay voces de dentro y de fuera que son judíos y son muchos israelíes y otros de la diáspora en Estados Unidos y en otros países que dicen, que piden un alto el fuego y dicen no en mi nombre. Y ahí hablan claro, muchísimos hablan claro también de que hay un intento de deshumanizar a los palestinos, José María, Pilar. O sea, no se los considera personas dignas, no se los considera poseedores de derechos humanos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de moverse, de trasladarse de un lugar al otro. Y sigue habiendo una narrativa falaz y falsa que dice, no, es que jamás los retiene, no les deja salir de sus casas. O cuando se habla de los túneles de Hamás, que existen, claro que sí, pero no puede ser que todos los hospitales tengan túneles y haya gente de Hamás escondida abajo. Y si así lo hubiere, no es cierto y es falso de que Israel está intentando minimizar el coste de vidas. Y hablo así de claro porque estoy cansada de ver que hay que cuidarse, de que hay que ser políticamente correcto, porque si no te censuran o no te permiten hablar en un medio o en otro. Claro. Entonces, aquí hay que hablar las cosas como hay que hablarlas. Lo ha hecho el secretario general de Naciones Unidas y hasta le han pedido su dimisión. Y los que están informando son la Cruz Roja Internacional, B'Tselem, que es una ONG israelí, por cierto, pero también hay voces como Gidon Levy, como por ejemplo Ilab Papé, que ha escrito libros, La limpieza étnica de Palestina. Es decir, esto no arrancó el 7 de octubre. Claro que la ofensiva actual sí, pero esto viene desde hace 7 décadas. Y la cifra no es aceptable. Es indigno cómo viven hoy los gazatíes, cómo han tenido que desplazarse de sus hogares hacia el sur, viven en carpas de refugiados, no les llega la comida, no hay suficiente agua potable, el agua, la luz ha sido cortada, es decir, esto atenta contra todo derecho humanitario y así lo han dicho especialistas varios dentro y fuera de la región. Lo que no es posible. Sí, José María. Está claro, ¿no, Susana? La claridad con la que vos estás explicando compartimos totalmente. En el final te quiero preguntar, bueno, de alguna manera ya lo respondiste también, pero ¿hay una salida a corto plazo de este conflicto que ya lleva más de 7 décadas?
Lo que nos ha llegado ahora es que hay una negociación a 3 bandas, es decir, están interviniendo Egipto, Qatar, que Egipto es el país más próximo a la franja de Gaza y por tanto vecino y está implicándose directamente porque por el paso de Rafah 3 semanas después de haber iniciado este conflicto es que entró con cuentagotas primero esa ayuda humanitaria. Lo digo porque ha habido voces en la Argentina, vecinos vuestros, que han dicho no, es que la ayuda ha estado entrando, eso es falso. Yo he estado en Egipto y estuve en la península del Sinaí hasta hace una semana y la ayuda entró por el paso de Rafah 3 semanas después. Si quieren les puedo hasta confirmar el día y la hora. Entonces, lo que no acepto, se puede ser sionista, se puede tener falta de neutralidad de la que me acusan a mí y a otros periodistas y a otros analistas de este tema. Se puede ser sionista, lo que no se puede ser es mentiroso en los medios. Y entonces lo que hay que saber es que hoy hay una negociación para que Hamás libere a una docena de rehenes israelíes y a cambio de eso Netanyahu se avendría a aceptar una pausa humanitaria, que no quiere decir un cese al fuego. Entonces lo que están pidiendo tanto con organizaciones internacionales humanitarias como también voces judías que están en la diáspora, sobre todo en Estados Unidos, es un cese al fuego porque entendemos que esta matanza finalmente nos deshumaniza a todos como comunidad internacional, no es aceptable en el siglo XXI y sobre todo porque el día después, ¿qué se va a hacer con Gaza? ¿Cuándo van a poder volver estas personas y a qué hogar van a volver? Claro. ¿Quién va a costear la reconstrucción de todas esas casas, edificios, hospitales, escuelas dañadas? Y se sobre ha bombardeado hasta ambulancias. Y sobre todo las vidas y lo que queda para la historia. Muchísimas gracias, Susana, y seguramente... Un detalle, Pilar, sí. Importante decir esto, porque hay que decir las cosas como son. Mientras estamos todos hablando de Gaza, en Cisjordania también ha aumentado el nivel de hostigamiento y de ejecuciones de los colonos israelíes, que muchas veces van acompañados por soldados y otras veces son los propios soldados con los colonos los que están ejecutando a las personas, y no puede ser que nos digan que todas estas imágenes son creación de la inteligencia artificial. Por favor, eso no es aceptable porque se está castigando. Tema para un nuevo encuentro que bueno, ya vamos a acordar en instantes o en breve. ¿Te parece, Susana? Si me dejan hablar y te dejan llamarme, porque ¿Cómo no? seguramente recibiréis andanadas de críticas, estoy segura. Por supuesto. Susana Mangana, especialista además en estos temas de Medio Oriente, analista internacional, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente el tema va a seguir. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y nosotros vamos a salir una vez más de los estudios. Ahora el encuentro del móvil a cargo de Luca Veloso, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Estamos en Agraciada y Urdaneta, aquí en una zona popular de nuestra ciudad, en Bellavista, porque se está inaugurando, se está interviniendo los muros de arcilla del espacio libre que lleva el nombre de Miguel Ángel Pareja, este artista plástico uruguayo nacido en 1908 y que falleció en 1984, uno de los más importantes artistas plásticos de nuestra época, y estaremos con 4 artistas que van a intervenir este espacio libre con piezas de cerámica, pero ahora me van a explicar. Laura, explíqueme cómo es esto de piezas que son como un puzzle. Sí, en verdad este taller que genera estas piezas nace de un proyecto que es financiado por el Departamento de Cultura de la Intendencia, que tiene que ver con un contenido de género. Y un poco la idea era que a través de un taller, un grupo de mujeres que se conociera en esa instancia pudiera decidir qué colocar en un espacio público para mostrar en forma representativa. E inaugurarlo en el mes de la lucha contra la violencia, ¿no? Esa era como la propuesta inicial sobre la que se trabajó y bueno, y también el diseño lo definía el grupo que iba a trabajar. Y este es el resultado que bueno, ahora lo van a ver. ¿Por qué eligieron este muro que se denomina muro de arcilla? Además, y después ustedes van a colocar estas piezas, nos decían, van a intervenir el muro y después va a haber también otra intervención de parte del municipio. Contanos un poquito. Sí, el diseño lo que hicimos fue en realidad como armar una especie de células, digamos que representativas de nosotras, del grupo de mujeres y disidencias que se formó. Y la idea era, dentro de esas células, contar historias
que nos representaran y sobre todo contar también como qué lugar queremos ocupar como mujeres y disidencias en la sociedad y en el espacio público. Y bueno, trabajamos en cerámica de grés, que es resistente al clima y esas cuestiones. Aprendimos alguna técnica y bueno, y hoy lo vamos a instalar. Y ahí está usted con algunas piezas. Bueno, acá hay, no sé si se ve, una mini célula, digamos, y bueno, y algunos pedacitos tenemos. Mujer que tiene como algo en la boca, allí tiene como un tapabocas. Pero acá tiene Yari, además, una mujer que está intentando como escalar y hay un tipo ahí arriba que... Es una señora. Ah, es una... Una abuela podría ser, simbólicamente, ¿no? O la mujer adulta que a veces está un poco... no mostrada, ¿no? Siempre se ve la juventud, un poco lo que representa esta parte de acá abajo, pero reivindicar un poco a la mujer adulta mayor. Está muy bien, vio, yo lo vi por el lado negativo y era súper positivo al final. Y está intervenida allí, también hay como símbolos que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres. Claro, sí, las etapas de la mujer, ¿no? La juventud, la adultez, por eso los distintos colores también, un poco que representan eso. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo queda inaugurado? Bueno, después del montaje, que es esta primera etapa, nosotros estamos invitando a la inauguración, que es el viernes 17, a partir de las 17:30, en este espacio va a haber un escenario con una propuesta súper linda, con pantalla gigante, va a cantar Sofía Alves y va a tocar, se armó Cocoa también, y bueno, y vamos a montar un espacio de lo más amigable, así que invitamos a todos los vecinos de la zona y por supuesto van a venir todas las personas que participaron a finalizar este trabajo maravilloso. Un evento al que estamos todas y todos participados de vindicación de la mujer en este mes contra la violencia y en unas horas que son también especiales. Así que estamos todos y todas participados. Bien. Qué lindo, ¿no? Esa iniciativa barrial con la participación de tantas mujeres. Ahí vimos 4, pero eran más. Sí, son muchas más. Muchas gracias, Luca, y al equipo también. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa, 13:30 con Rosina Mayarini. Nosotros volvemos mañana, bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias. Pasen muy bien. Chau, chau.